El día de hoy voy a hablar de la técnica de afinación con el cilindro cruzado de Jackson. Para realizar esta técnica necesitaremos tener la fórmula que nos arrojó el subjetivo en el forópter o, como en este caso, en la montura de pruebas. Para el ejemplo que voy a realizar el día de hoy, el paciente nos arrojó una fórmula en el subjetivo de -1 con un cilindro de -3 a 0 grados. Adicionalmente a esto, vamos a necesitar el cilindro cruzado, que como sabemos se compone de un cilindro positivo y un cilindro negativo. El cilindro cruzado de Jackson es una técnica monocular, por lo tanto vamos a necesitar ocluir el ojo contrario al que vamos a hacer el examen. También necesitaremos un optotipo de visión lejana y el optotipo de rejilla, que es el que nos servirá para afinar la esfera de la fórmula del paciente. Bueno, para el procedimiento vamos a iniciar por la afinación del eje del cilindro corrector. Para afinar el eje de este cilindro, primero vamos a colocar el mango del cilindro cruzado de Jackson en la misma dirección del cilindro. En este ejemplo, mi cilindro está a 0 grados, por lo tanto voy a colocar el mango del cilindro cruzado a 0 grados. Vamos a pedirle al paciente que mire una línea inferior a la de su mejor agudeza visual. Es decir, si el paciente estaba con una agudeza visual de 20/20, vamos a pedirle que mire la del 20/25. Lo siguiente será rotar el cilindro cruzado y preguntarle al paciente en qué posición ve mejor, posición 1 o posición 2. Si el paciente reporta ver bien o igual en las dos posiciones, esto significa que el eje es el correcto y no necesita ningún cambio. Pero si mi paciente reporta ver mejor en alguna de las posiciones, hay que rotar el eje del cilindro corrector y el mango a 15 grados hacia los puntos rojos más cercanos. Supongamos que mi paciente vio mejor en esta, que sería la posición 2. Pasaríamos de 0 grados a 15 grados. En este paso volvemos a preguntarle al paciente en qué posición ve mejor, posición 1 o posición 2. Si el paciente me dice que ahora ve mejor en la otra posición, devuelvo el eje del cilindro en pasos de 5 grados hasta que la respuesta sea que ve bien o igual en las dos posiciones, o se repita el eje varias veces. En este caso vamos a dejar el eje a 15 grados. A continuación vamos a seguir con la afinación del cilindro. Para afinar el cilindro voy a ubicar el cilindro cruzado con los puntos rojos en la misma dirección del eje. Para el ejemplo anterior, el eje nos había quedado a 15 grados, por lo tanto ubicaré los puntos rojos a 15 grados y procedo a preguntarle al paciente en qué posición ve mejor, posición 1 o posición 2. Si el paciente me dice que ve mejor cuando los puntos rojos están en el eje, lo que para él sería posición 1, voy a añadir cilindro. Pero si el paciente me dice que ve mejor cuando los puntos rojos están sobre el eje, voy a disminuir el cilindro. Si el paciente me dice que en las dos posiciones ve igual, al cilindro no se le debe hacer ningún cambio. Para este ejemplo voy a suponer que el paciente me dice que vio mejor la posición 2 con las líneas negras en el eje. Entonces procedo a disminuir el cilindro. Teníamos un cilindro de -3 a 15 grados y le vamos a colocar ahora un cilindro de -2,75 a los mismos 15 grados y procedemos a preguntarle al paciente en qué posición ve mejor. Si el paciente me dice que en las dos posiciones ahora ve igual, el cilindro quedaría en -2,75.
Ahora procedemos con la afinación de la esfera. Para afinar la esfera vamos a retirar el optotipo en visión lejana y colocaremos la cruz de afinación u optotipo de rejilla. Vamos a ubicar el cilindro cruzado con los puntos rojos a 90 grados. Y le vamos a preguntar al paciente si ve más nítida la línea vertical o la horizontal, o si por el contrario las dos se ven igual. Si el paciente reporta que se ven iguales, la esfera estaría afinada y no requeriría ningún cambio. Pero si por el contrario el paciente observa mejor la línea horizontal, debemos aumentar positivo o disminuir negativo. En este caso tenemos una esfera de -1, en ese caso tendríamos que disminuir a 0,75 y así hasta que vea igual las dos. Si el paciente reporta que ve más nítida la línea vertical, procedemos a aumentar negativo o disminuir positivo. Para este caso, tendríamos que aumentar a -1,25 hasta que vea igual las dos. Para este ejemplo, vamos a suponer que el paciente nos dijo que ve la línea vertical más nítida. Entonces yo debo aumentar el negativo. Como les dije antes, teníamos una esfera de -1 y le voy a colocar una esfera de -1,25. Ya cambiada la esfera, volvemos a poner el cilindro a 90 grados y le vuelvo a preguntar al paciente que por favor me indique cuál de las líneas ve más nítida. En este ejemplo, él me dirá que las ve iguales y ya no debo hacerle ningún cambio a la esfera. Para este caso, nuestra fórmula final con la afinación del cilindro cruzado sería -1,25 menos 2,75 por 15 grados. Luego de haber terminado el procedimiento en el ojo derecho, procedemos a hacer lo mismo en el ojo izquierdo. Muchas gracias.